¿Qué es el autoestima? ¿Qué tipo de autoestima tengo? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi autoestima? Todas estas son preguntas que resultan en consulta. Soy Fernando Franco, psicoterapeuta, y el día de hoy hablaremos sobre la autoestima. Es una realidad y muchos psicólogos estaremos de acuerdo en que los problemas con respecto a la autoestima son el pilar de muchos malestares psicológicos y emocionales con los que llegan los pacientes a consulta. En la actualidad podemos ver a muchos influencers, a muchos gurús, a muchos coaches de vida hablando sobre lo que ellos creen que es el autoestima, hablando de cómo debería de desarrollarse y hablando también inclusive de que hay personas que no tienen autoestima. ¿Qué sucede entonces? Sucede entonces que las personas toman este discurso, llegan a consulta y llegan diciendo que no tienen una autoestima. Y aquí toca entonces explicar lo siguiente. Cada uno de nosotros contamos con una autoestima. Puede que esta autoestima sea funcional o que no sea funcional, pero de que tienes autoestima, tienes autoestima. Entonces, vamos a hablar un poco con respecto a qué es el autoestima y qué no es el autoestima. A través del tiempo, se han desarrollado muchas definiciones de lo que es el autoestima. Algunas más cortas que otras, algunas más acertadas que otras, pero podemos ver, en general, que muchos hablan de la autoestima como si fuera una valoración positiva o negativa de nosotros mismos. Y en teoría, o puede ser cierto, pero la autoestima va mucho más allá. Y esto es una perspectiva muy reduccionista de entender lo que es el autoestima. Además, este tipo de definición tan corta, reduccionista de la autoestima puede fácilmente confundirse con el concepto de autoconocimiento y con el del autoconcepto. ¿Qué es el autoestima entonces? A mí me agrada y me gusta mucho la definición que da Rojas. Es la confianza en nuestra capacidad de pensar y enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida, así como la confianza en nuestro derecho a triunfar y ser felices, el sentimiento de ser respetables, de ser dignos y de tener el derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, alcanzar nuestros principios morales y gozar del fruto de nuestro esfuerzo, reconocer lo que uno o una es y lo que puede uno llegar a ser. Suena bonito, ¿no? Pero para llegar a esta aceptación, para llegar a esta confianza, es muy importante trabajar entonces y responsabilizarnos por nuestra autoestima, ya que nuestra autoestima tiene un gran impacto en nuestro día a día. Y menciono que tiene un impacto en nuestro día a día, ya que si una persona se siente confiada y segura en sí misma, es una persona que se encuentra en sintonía con su interior y con todo lo que lo rodea. Por lo tanto, es una persona autónoma e independiente, es una persona que la mayoría de las veces cumple con sus metas, es una persona eficiente con sus actividades, con su trabajo y sobre todo es una persona que se relaciona o genera vínculos estables y genera vínculos desde lo saludable y desde lo sano. Como vemos, la autoestima tiene una gran influencia y cobra un papel importante en nuestra vida. He ahí de la importancia de trabajar en responsabilizarnos, en mejorar nuestra autoestima. Una de las preguntas que hacen muy frecuente en sesiones: ¿cómo se conforma o desde dónde empieza a desarrollarse nuestra autoestima? Y es una respuesta relativamente fácil, y es que desde nuestra primera infancia comenzamos a desarrollar nuestra autoestima, comenzamos a desarrollar nuestra perspectiva de nosotros mismos a través de las experiencias positivas o negativas con nuestros padres, a través de la interacción con ellos y con nuestro medio ambiente. Todo eso ayuda a que nosotros poco a poco vayamos generando una percepción de nosotros mismos, de nuestras relaciones y de todo lo que nos rodea a través de estas interacciones. Es de ahí entonces la importancia que últimamente ha tomado la crianza responsable y afectiva. Aunado a eso, Walter Rizzo menciona que la autoestima se conforma de 4 pilares muy importantes. Habla que se conforma a través del autoconcepto, a través de la autoimagen, a través de los autorreforzamientos y a través de la autoeficacia. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El autoconcepto no solamente es lo que pienso positiva o negativamente de mí. El autoconcepto también es el qué me exijo, cómo me lo exijo, qué expectativas tengo sobre mí y el discurso o narrativa que tengo conmigo mismo. El segundo pilar que menciona Walter Rizzo es la autoimagen, y aquí la familia y las relaciones que tenemos
ayudan a que nosotros vayamos desarrollando la perspectiva o la idea que tengo con respecto a mi propio cuerpo y a la idea o perspectiva que tengo sobre la belleza. Aquí es muy importante que cada uno de nosotros trabajemos arduamente en generar y crear un concepto muy propio de lo que es la belleza, en el cual nosotros encajemos en ese concepto de belleza. El tercer pilar que menciona Walter Rizzo es el autorreforzamiento. Y el autorreforzamiento es: ¿me doy afecto o no me doy afecto? ¿Me doy amor y de qué manera lo hago? ¿Me detengo a reconocer mis logros y validarlos? ¿O inclusive me tomo tiempo para mí? Todas ese tipo de situaciones, como darme afecto, darme un cariñito, darme un gusto, darme tiempo para mí, para hacer algo que yo quiero, detenernos a reconocer los logros que hemos logrado a través de nuestra vida, todo eso va a ayudar a generar una buena autoestima. El último pilar importante que conforma el autoestima es la autoeficacia. La autoeficacia es las herramientas. Perdí el control de mi vida. El último pilar que conforma la autoestima es la autoeficacia. La autoeficacia significa el reconocer mis habilidades, mis capacidades y los recursos que tengo, pero también reconocer mis limitaciones y mis dificultades que yo presento, no para sentirme mal por ello, sino para saber con qué cuento para afrontar los retos y los desafíos del día a día. Otra pregunta que sale en el consultorio es si existen diferentes tipos de autoestima que no solamente sean la alta y la baja como cada uno hemos estado acostumbrados a decir. Y la respuesta es que sí, existen 5 tipos de autoestima diferentes que son la alta estable, la alta e inestable, la baja inestable y la autoestima inflada. Vamos a explicar cada uno de ellos. Pero antes de explicar cada uno de ellos, es importante que todos entendamos lo que es la autoestima alta y la autoestima baja. Mejor dicho, las características que tiene una persona con autoestima alta y las características que tiene una persona con autoestima baja. Las características de una persona con autoestima alta son: se sienten satisfechos con ellos mismos, se aceptan tal y como son, en virtudes y defectos. Saben identificar en lo que son buenos y en lo que son malos, sin que esto lo sientan como una amenaza. Mantienen una actitud abierta hacia la crítica y son flexibles para aceptar sus errores. A nivel relacional, no sienten la necesidad de sobreponerse a los demás, se sienten cómodos dando y recibiendo cumplidos y pueden defender su postura frente al resto siempre de manera sincera con respecto a lo que piensan y sienten. Sus relaciones tienden a ser saludables debido a que el respeto y el valor hacia uno mismo es importante en las relaciones sociales. Son personas autónomas e independientes. ¿Qué tal? ¿Puedes lograrte identificar con ese tipo de autoestima? Tómate un tiempo y analízalo. ¿No? Bueno, entonces quizá te identifiques con la autoestima baja. Las características de una persona con autoestima baja son las siguientes: un sentimiento constante de insatisfacción, falta de confianza o valor, autocrítica excesiva, le dan mucha importancia a sus defectos, retirándosela a sus virtudes, suelen reaccionar de manera desmesurada a la crítica, tienen mucha intolerancia a la frustración, tienden más a la dependencia por temor a ser rechazados, por lo que buscan ocultar lo que piensan para no ser rechazados. ¿Qué tal? ¿Puedes identificarte con estas características de esta autoestima? Estas son las características de una persona con alta y baja autoestima, pero como lo mencioné anteriormente, existen 5 tipos de autoestima que son la alta estable, la alta e inestable, la baja estable, la baja e inestable y la autoestima inflada. Vamos a ver cada uno de ellos para ver si te logras identificar más con cualquiera de este tipo de autoestima. Comencemos por la autoestima alta estable. En este tipo de autoestima, las características de la autoestima alta se mantienen. Las situaciones del día a día, factores externos que están fuera de su control, no ejercen un gran impacto en su vida. Por lo tanto, estas características de la autoestima alta son estables. La autoestima alta e inestable, las características de una persona con autoestima alta están presentes
Pero, a diferencia de la autoestima alta estable, aquí las situaciones y los factores externos que no estén dentro del control de esta persona sí van a tener un gran impacto en su autoestima y en la percepción que tienen de ellos mismos. Por ejemplo, si ellos hacen algo y empiezan a recibir a lo mejor una crítica no esperada o negativa sobre su desempeño, esto va a causar un gran impacto en su vida, por lo que pueden actuar de manera muy intolerante hacia la crítica o pueden actuar con un aire de superioridad tratando de defender su punto de vista o tratando de defender su opinión de manera incluso hasta agresiva. Por lo tanto, su autoestima va a depender demasiado sobre los factores externos que no va a haber una estabilidad con ella. Baja estable. En este tipo de autoestima se mantienen las características ya mencionadas de una persona con una baja autoestima y los factores externos no influyen o no parecen influir en la percepción negativa que tienen sobre ellos mismos. La autoestima baja e inestable. En este tipo de autoestima se mantienen las características o están presentes las características de una persona con autoestima baja. Sin embargo, los factores externos sí influyen en la percepción que tienen de ellos mismos. ¿A qué me refiero? Y es que frente a logros o éxitos ocasiona que su autoestima suba sin llegar a ser una autoestima alta, pero sí se encuentra o sí sucede un incremento en su autoestima, pero este incremento no se mantiene, es algo que dura solamente un tiempo y cuando baja la emoción por el logro o los éxitos que ha tenido, su autoestima vuelve a descender. Y por último, la autoestima inflada. En este tipo de autoestima pareciera que es una autoestima adecuada o funcional, pero no muestra rasgos de que se quiera o que se respete. Al contrario, es una persona que necesita de aumentar o exacerbar sus logros, necesita del reconocimiento y de la validación de los demás, es una persona que tiene aires de superioridad, son personas arrogantes, en fin. Esto lo podemos ver en las personas que tienen un tipo de personalidad muy peculiar, que es la personalidad narcisista. Este tipo de personas tienen esta autoestima inflada, donde pareciera que su autoestima es muy adecuada, pero la verdad es que oculta una baja autoestima. ¿Qué tal? ¿Con cuál de estos 5 tipos de autoestima tú puedes identificarte? Es muy importante que nos tomemos el tiempo para analizar qué tipo de autoestima tengo, para saber en qué tengo que mejorar, en qué tengo que enfocarme o, en dado caso de que yo no sepa cómo trabajarlo, pedir ayuda. Último, no. Y por último, una de las preguntas que más sale a relucir dentro del consultorio cuando hablamos de la autoestima. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi autoestima? Y aquí yo les daré puro dedo. Y la última y la gran pregunta que siempre sale a relucir cuando hablamos de autoestima dentro del consultorio, y es, ¿qué puedo hacer para mejorar mi autoestima? Y aquí me gustaría hablar sobre Nathaniel Branden, o más bien del libro de Nathaniel Branden sobre los 6 pilares de la autoestima, en el cual nos invita a reconocer 6 aspectos o trabajar en 6 aspectos importantes para desarrollar una autoestima sólida y sana. Vivir conscientemente. Vivir conscientemente significa vivir en el aquí, en el ahora, tratar de aterrizarnos a la realidad, tratar de ser conscientes de lo que estamos presentando a nivel emocional, de lo que nos está sucediendo a nivel físico y tratar de ser consciente de nuestros pensamientos, es ubicarnos en el aquí y en el ahora. Autoaceptación. Tratar de aceptarnos poco a poco con nuestras limitaciones y nuestras fortalezas, pero también con nuestras dificultades y con nuestras limitaciones. Autorresponsabilidad. Responder de manera responsable, de manera activa en las dificultades, retos y desafíos de nuestro día a día, sin victimizarnos. Hacerlo de manera autónoma e independiente. Autoasertividad. Permitirnos vivir y expresarnos de manera responsable y respetando nuestras convicciones, respetando nuestros sentimientos, permitiéndonos vivir de manera más auténtica, permitiéndonos vivir siendo nosotros mismos. Vivir con un propósito. Esto es fijarnos metas y objetivos saludables y alcanzables para mantenernos motivados y mantenernos en constante movimiento. Y por último, integridad personal.
que nuestras conductas y comportamientos reflejen nuestras creencias, que reflejen nuestras convicciones e ideales, independientemente si estamos siendo observados o no. Si vamos a tener... ¡No! Integridad personal. Que nuestras conductas y comportamientos reflejen nuestros ideales y nuestras convicciones, independientemente si vamos a recibir un reconocimiento o no vamos a recibir reconocimiento por ello. Enfocarnos en estos pilares es una buena manera de iniciar en mejorar nuestra autoestima. Sin embargo, te brindaré 3 consejos que te pueden ayudar también a mejorar tu autoestima. Haz deporte y préstate atención físicamente. Trata de ser más autocompasivo. Trata de que tu discurso ante los errores no sea un discurso que te afecte en tu autoestima, que no sea un discurso destructivo. No te juzgues, trata de enfocarte en buscar una solución. Es importante verme no como un objeto que tengo que calificar y evaluar. Es importante que nos veamos como lo que somos, un proceso que está en constante evolución y que es permanente. Por lo tanto, si me veo como un proceso, puedo ver aquello que no me agrada de mí y tengo la oportunidad de modificarlo. Si te ha gustado este video, suscríbete y dale a la campanita para que te avise cada vez que haya un nuevo video. Recuerda seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción de este video. Soy tu psicoterapeuta Fernando Franco y nos vemos en el próximo video.